¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Estado de la Nación. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a platicar un poco acerca de los acontecimientos del país, como lo hacemos casi cada semana, todo lo que ha venido sucediendo para dar una explicación acerca de esto. Y nuestros analistas invitados hoy son el licenciado Roberto Alejos, constituyente, y también el doctor Conrado Reyes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Así es que iniciamos con esta plática. Bueno, venimos de una semana en que se han venido dando muchas cosas. La primera, ya antes de empezar, estábamos platicando acerca del tema de la violencia y las implicaciones que esto tiene y todo lo que esa discusión que se ha venido dando de si los números dicen que vamos bajando o no vamos bajando, pero la gente está viendo muertos en las calles y están siendo víctimas de asaltos y otro tipo de situaciones. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? Bueno, antes que nada, qué gusto estar aquí con Conrado, contigo. Es más que cómo lo vemos nosotros, es cómo lo ve la población. La población lo sufre, más que lo ve todos los días. Estamos en materia de seguridad en una situación crítica y quien no lo quiera admitir no vive en este país. Aquí es un país donde, aparte de que ya nos acostumbramos a que bajar el vidrio al carro es pecado mortal, el que tenga un carrito, por viejito que sea, tiene que gastar y ponerle polarizado o corre peligro, en fin, o sea, hay una serie de medidas, no camine por acá, camine del otro lado, quítese cualquier cosa aunque sea fantasía. Quien no quiera reconocer que estamos viviendo una crisis en ese sentido y que la violencia no ha bajado. A mí me podrán decir cualquier cantidad de números y estadísticas, pero que la gente le dice a uno en la calle, lo que uno ve de la gente que lo rodea, los comentarios de la gente que trabaja con uno, es que la crisis es terrible y un tema que preocupa más es el tema de las maras, es un tema que tenemos que tocar, digamos que son los dueños de los territorios y tienen reglas fuertes e increíbles. Ellos son el vivo ejemplo de lo que es el crimen organizado. Ellos sí están organizados, ellos y ellas, de una manera impresionante. Ahí nadie se sale de la línea, nadie hace lo que no tiene que hacer y hay de aquel que no haga lo que tiene que hacer. Y eso es lo que estamos viviendo, digan lo que digan, las estadísticas, los números, los entrevistados. La crisis en materia de seguridad es terrible. Debo decir que desde el inicio de este gobierno, el Ministerio de Gobernación ha sido quizá de los más activos, si no el más activo en estos temas. Empezaron con requisas en las cárceles y llegamos a este domingo cuando le entraron al infiernito, entraron y encontraron pues lo que todos sabemos que hay, porque ya había pasado con la toma del Pavón, sabemos que habían apartamentos especiales, sabemos que tenían prácticamente un zoológico allá adentro, tenían drogas, tenían armas, todo lo que se conoce. Ahora, ¿qué va a pasar a raíz de eso? Y a lo que voy es, aunque es plausible que lo hayan hecho, ¿realmente estamos haciendo algo diferente para combatir el crimen? Pues reitero el agradecimiento a la invitación al programa, decía Roberto, pero en el tema específico yo digo que aquí hay un pecado original y es que el actual ministro ya tuvo un ejercicio nefasto en el 2008-2010 cuando ocupó esa cartera y salió debiéndole a la población y al día de hoy esa cartera se la vuelven a confiar, para mí es inaudito. Dos, el manejo de redes sociales no lo va a hacer que la población le crea a los números que presenta a ningún gobernante en el tema de seguridad o funcionario de gobierno. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad se vive y se percibe todos los días por todos los ciudadanos en todo el país. Y no es lo mismo lo que publique un funcionario en las redes sociales a lo que cualquiera de nosotros, nuestra familia, amigos, vecinos, viven en el tránsito, en los negocios, en los autobuses, o al salir o entrar a su lugar de trabajo. Y eso es sensación y hechos violentos en contra de su patrimonio, en contra de su integridad, en contra de su vida. Sin ir tan lejos, la muerte, el asesinato extrajudicial y enterramiento, sacrificio humano, le llamo yo, de Farruko, este joven
que buscaba y trataba de utilizar un medio para subsistir y salir adelante él y en su familia, fue muy bien acallado por toda esa estructura mediática que se maneja desde el poder gubernamental. En otros tiempos, ese hubiera sido el detonante, tal vez hasta para pedirle la renuncia al presidente de la República. Entonces, pueden decir lo que sean, pero la población sabe cuál es la verdad. Cuando vemos esta situación, o sea, es increíble que a lo largo del tiempo, ¿cuánto llevamos ya? Estamos celebrando cuántos años de la Constitución de la República y a través del tiempo no tenemos un sistema confiable de estadísticas. La policía tiene unas, los bomberos tienen otras, el INACIF tiene otras, pero resulta que el seguimiento necesario, porque una persona puede ser herida en un hecho criminal y morir 2, 3 semanas, un mes después. Entonces eso requeriría, para que contara dentro de ese sistema de estadísticas, un seguimiento, digamos, a través del tiempo. Aceptemos que quizá el INACIF tenga las estadísticas más confiables, pero ¿cómo es posible que a estas alturas no tengamos estadísticas fiables ni siquiera de cuántas personas mueren por ese tipo de hechos? No, y no las vamos a tener, porque lo que está mal realmente es toda la estructura gubernamental. Digamos, aquí el Estado no funciona y hay que reconocerlo. Digamos, no es un tema de ver quién, si el ministro aquí, si el ministro allá. El ministro empezó a actuar con las mismas herramientas de siempre, las 39 años de tener esas herramientas en la Constitución. Van y vienen con cambios, para mí, que han empeorado el tema con las reformas constitucionales del 93-94, eso separar la PGN, el MP, en fin, pero no tenemos, digamos, herramientas y no las vamos a tener. Porque, digamos, el INACIF podrá tener herramientas de cuánta gente le llegó a ellos, pero cuánta gente realmente hay desaparecida, enterrada, que nunca va a llegar al INACIF. Cuánta gente ni siquiera reporta el tema. Digamos, ahí tenemos casos de que se desaparecen en el mismo relleno sanitario, hay que decirlo, muere gente a cada momento y a ellos mismos, la gente que trabaja ahí para su subsistencia, no les conviene reportarlo para que no les vayan a cerrar el relleno sanitario. Y así tenemos muchísimos casos. No hay herramientas y la estadística es una de ellas. Además, que aquí maneja su estadística. En las redes sociales cualquiera se vuelve un analista, cualquiera se vuelve un estadista y entonces ahí se vuelve muchísimo más difícil para cualquier funcionario trabajar sin números, sin estadísticas y sobre todo trabajar mucho con lo que su equipo le dice que está pasando versus lo que realmente está pasando, y eso lo hace mucho más difícil todavía. ¿En general estamos haciendo más de lo mismo? Con la gravedad o diría yo, la situación crítica de que se quieren repetir reglas del pasado en eventos y actualidad diferente. Hoy las redes sociales nos informan a los guatemaltecos la verdad en segundos o en minutos de producirse los hechos. Muchos hemos visto en redes sociales robos a mano armada en la Reforma, que tenían décadas o muchos años de no pasar, en la zona 9, en la zona 10, zona 14, áreas que se sentía uno relativamente con algún nivel de seguridad o de mejor tránsito seguro, no digamos zona 1, zona 16. Bueno, ayer la mujer que asaltaron brutalmente en una estación del Transmetro, que se suponía era de lo más seguro que se tenía. Entonces, vuelvo al punto de que hoy en día las autoridades pueden decir lo que quieran, que la realidad la población la está conociendo porque las redes de comunicación son inmediatas, son confiables, cualquier ciudadano se atreve ahora a grabar y a producir y a publicar, y eso es lo que las autoridades debieran de poner atención, que no nos pueden seguir engañando, no nos van a seguir engañando, porque el guatemalteco va a tener que empezarse a defender y a buscar sus medios de protección, lamentablemente. Bien, pasemos a otro de los temas importantes. Llegó al Congreso de la República la ampliación presupuestaria. Ahí suceden varias situaciones, ¿no? Supuestamente habían mandado la ley para reformar el Ministerio Público, entonces ahora vienen y esconden la ley para reformar el Ministerio Público y entonces meten la ampliación presupuestaria porque si no, no llega ningún diputado. ¿Se justifica realmente esa ampliación presupuestaria? Bueno, aquí lo que sucede es que regresamos otra vez a lo que realmente está haciendo el gobierno versus lo que realmente está pasando. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que uno ve? Que no hay ejecución presupuestaria. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren más dinero si no se están gastando el que tienen ahorita?
Entonces el ministro de Finanzas sale explicando para qué quiere ese dinero, que son renglones que no tiene contemplados en el presupuesto actual. La pregunta vendría ahora, ¿de dónde va a sacar para ese aumento presupuestario cuando tenemos el presupuesto más alto de la historia de este país? ¿Verdad? No habíamos tenido un presupuesto tan grande producto de la pandemia. ¿Teniendo los mismos o peores servicios que antes? Bueno, hemos empeorado, tenemos que admitir que Guatemala, tristemente, y no le estamos echando la culpa a nadie, digamos, el tema anterior, sin la culpa, no estamos hablando que el ministro, estábamos hablando del ministro más activo de todos los ministros, al que más resultados ha presentado, pero eso no ha compuesto el tema. Aquí sucede lo mismo, ¿verdad? Aquí vamos en retroceso en casi todos los temas en el país. Aquí, de lo que podemos hablar, que ha cambiado de la entrada en vigencia de la Constitución para acá, es que no nos caigan matándonos a los que hablamos de oposición y a los que criticamos al gobierno, como se hacía antes. Pero todo lo demás, no importa el tema que toquemos, venimos para abajo. O sea, la situación del país, comparada con quien ustedes quieran, es cada vez peor, ¿verdad? Y la esperanza de la población, ahora sí, es casi como la selección nacional, hoy sí vamos a ir al mundial, ¿verdad? Y nos quedamos ahí en el último pitazo, en el último penalti, cada vez más lejos, y así nos está pasando. La situación del país va empeorando. Puede ir mejorando en materia de derechos humanos, puede ir mejorando en que el sistema se está fortaleciendo, la Constitución triunfó ante el intento de que no hubiera transición. Todos esos temas que se han fortalecido de entrada en vigencia de la Constitución, es cierto, pero en materia de salud, de hambre, de desnutrición, de educación, los temas básicos y fundamentales, venimos de retroceso, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? La misma pregunta, ¿se justifica ese aumento de 14.500 y pico? No, yo sí creo, como usted bien lo decía, José Eduardo, que es solamente tener un tema para que los diputados vayan y tengan interés en llegar al hemiciclo parlamentario, tener posibilidad de algunos acuerdos o convenios políticos, partidistas, legislativos, municipales, pero ellos mismos saben que no lo necesitan. El gobierno actual, el ministro de Finanzas es incapaz de defender y sustentar técnicamente esto. No puede explicar por qué no una readecuación presupuestaria en lugar de una ampliación presupuestaria. Es un asunto básico en las finanzas del Estado. Entonces, yo sí creo que es solamente un globito, un globo que les permita que no los sigan cuestionando de aquí a septiembre, porque ya estamos a medio año. Recordemos que ya estamos a medio año. Y todo presupuesto que no esté comprometido a finales de agosto, principios de septiembre, ya no se va a poder ejecutar, porque los tiempos en la ejecución presupuestaria impiden que en el último trimestre se pueda comprometer o ejecutar más o mucho más. Entonces, desde ahí viene el ministro ya advertido, creo yo, de que con la ejecución presupuestaria tan baja que se tiene, de aquí a septiembre, lo más que pueden hacer, si fueran eficientes todos los ministerios, todas las entidades autónomas que controla el sector gubernamental, en alianza con ciertas cámaras y sindicatos y adición de municipalidades, lo más que pueden hacer es duplicar lo que ya tienen. Pero ni aún así pasan el 75-80% de ejecución. Entonces es innecesario, es un globo más. Técnicamente van a tener que hacer readecuaciones presupuestarias en todos los ministerios, y eso les va a permitir terminar el año con la ineficiencia e incapacidad que han demostrado. La agenda parlamentaria, ahorita le doy la palabra en ese sentido. La agenda parlamentaria está siendo algo extraña, ¿no? Porque los supuestamente grandes temas, bandera, que se habían enarbolado, la ley para la alimentación sana, luego entonces se fueron a la ley de competitividad, entonces después voy a modificar la ley del Ministerio Público, todas pareciera que están saliendo por qué es lo que está pasando en el Congreso de la República, y hablando también de este tema de la ampliación. Lo que hay es una desarticulación total. La forma en que el Congreso se compuso, digamos, no hablemos de cuántos diputados o diputadas colocó cada partido político, sino en qué posición están ahorita. Un partido pudo haber llegado con 10
representantes, hombres o mujeres, y de esos 10, ¿cuántos son amigos del actual gobierno? ¿Cuántos son realmente aliados del actual gobierno? ¿Y cuántos se quedaron todavía en el tema de lo que hoy es la oposición, que era el gobierno pasado? El que menos está dividido en 3, ¿verdad? Hay partidos que están divididos en 2 porque son 2, pero la integración del Congreso de la República no da para dialogar, no se sabe con quién. Hay que platicar por lo menos con 30 diputados, ¿verdad? Porque uno representa una fracción, otro representa otra. Ahí es donde yo no creo que el tema del presupuesto sea para que los diputados lleguen, no van a llegar. Ahorita es un momento de entrarle a esa recomposición del Congreso. El partido oficial y la bancada oficial, aunque no sea legalmente una bancada para la Corte, sigue siendo independiente, pero quien dirige esa bancada y es Samuel Pérez, tienen que dedicarse, a mi forma de ver las cosas, a volver a reunir, volver a crear ese pacto de gobernabilidad que debe empezar ahí en el Congreso de la República, que no existe. Entonces no hay a qué tema le entramos primero. Y lo peligroso es que en el Congreso, los que hemos estado ahí, ya estamos en junio no se trabaja, junio coincide con el feriado de los hijos y el calor terrible que está dando. Voy a decir algo que no puede decir, viene la Eurocopa, viene la Copa América y vienen las Olimpiadas. Los 2 juegos de la selección en Estados Unidos. Sí. Pero además coincide con Papa, ya pasó la campaña, ya pasaste todo este tema, la exigencia familiar para no llegar, además estos calores, hay cualquier pretexto para no trabajar en el mes de junio, el feriadito de medio año, ¿verdad? Julio, que todavía el Congreso está en receso, y quiero hacer la salvedad de esa tonta reforma constitucional de haber hecho ese receso parlamentario, no tiene ningún sentido, pero quienes la hicieron en aquel entonces decían el Congreso mientras menos trabaje mejor, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde se metió esa reforma constitucional que nos da ese receso parlamentario que no tiene ningún sentido. No van a llegar los diputados están reacomodándose ellos mismos en sus bancadas, en sus partidos. La lucha interna se va a quedar sana con el partido, va a ser Inés con Adín. ¿Qué va a pasar con Cabal? ¿Va a seguir Edmond de candidato? ¿No se va a quedar? En Viva sigue Armando. O sea, esa es la parte que hay que resolver antes de entrar a proponerle siquiera algún proyecto de ley a los diputados y a las diputadas. Es ayudarlos a que haya estructura parlamentaria y uno pueda definir, bueno, aquí están los de oposición, son realmente del lado oscuro del antiguo gobierno, como les quieran llamar, pero yo no quiero seguir usando la palabra el pacto de corruptos, ¿verdad? Sino, llamémosles como los llamemos, quiénes son realmente y cuántos son. Quiénes realmente son aliados de Semilla, es decir, que van a estar en las buenas y en las malas, y quiénes son amigos dispuestos a salirse del otro lado, subirse a este barco y apoyar lo que les parezca y lo que no les parezca no, que es un tema lógico en cualquier parlamento. Bueno, se habla de que el interés por la plata que se pueda repartir en la readecuación presupuestaria o en la ampliación presupuestaria, podría reunirlos. ¿Cuál es su vaticinio? Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, algo que no mencionaba Roberto y que creo que es crucial para generar un ambiente por lo menos de comunicación confiable, es el tema de los gobernadores departamentales y la forma en que se repartieron o se designaron. Ahí para mí fue un craso error político de los parlamentarios del partido de gobierno y del gobernante, porque no midieron las consecuencias para las municipalidades, para los diputados distritales y para la ejecución presupuestaria. Y hay departamentos en donde todavía no hay gobernador nombrado, y hay varios con impugnaciones. Entonces, primero, lo básico, poder funcionar en lo básico. Y si ni los COCODES, los CODEDES, ni los alcaldes, ni nadie en los diferentes 340 municipios puede aspirar a proyectos de ejecución ahorita, menos lo va a pensar en irse a hacer una alianza política en el Congreso. Entonces, tal vez ese tiempo que dice Roberto sirva para reflexión del gobernante y de sus aliados en el Congreso, de sus miembros del partido, para revisar todo ese caso de errores
pero yo veo que difícilmente van a tener la sabiduría y la humildad para reconocer el craso error en el que están. ¿En qué estamos fallando? La pregunta que se debe hacer el actual gobierno. Si tenemos un ministro de Gobernación con experiencia, que fue el más activo cuando arrancó este tema, que le entró a las extorsiones, porque fue el tema al que le entró primero y eso no dio el resultado que esperábamos, entonces, ¿en dónde está la falla? ¿Es falta de plata, falta de herramientas, es falta de qué? Y en el tema del Congreso es el mismo tema. ¿Fallamos realmente en el tema de gobernadores o es una estrategia que va muy lenta porque ahora lo que se pretende es cambiar los consejos? Claro. Y, o sea, ese es un tema que está tomando mucho tiempo y la población no está dispuesta, no tanto no está dispuesta, no puede esperar más porque la amplia apremia, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados esta noche. Nuestras redes sociales: Facebook, TV Azteca Guatemala, Instagram, TV Azteca Guate, Twitter, @Azteca Guate, TikTok, @Azteca Guate Oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. Nuestras redes sociales: Facebook, TV Azteca Guatemala, Instagram, TV Azteca Guate, Twitter, @Azteca Guate, TikTok, @Azteca Guate Oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. Surtida. Bueno, continuamos en Estado de la Nación y hay bastantes temas, por lo menos 3 importantes que hay que tratar en esto. Y en días pasados, ustedes saben de la sustitución de la exministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega. Entonces se decía que porque quería favorecer a esta compañía de los pasos a desnivel, luego la compañía sale diciendo que no, que ya no nos quería pagar, entonces luego se habló de que si eran financistas o no del gobierno, viene el nuevo ministro y entonces sí les paga y ahora empieza. ¿Qué puede haber detrás de esa sustitución de Yasmín de la Vega? Hay un tema que ese gobierno sí tiene muy mal y yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a su secretario de Comunicación Social, pero es la comunicación, porque al final todo queda en el aire, ¿verdad? ¿Realmente se fue porque pagó o porque no pagó? ¿O pagó a quien no debía? Sale el encargado de Relaciones Públicas de la empresa que resulta que era un ex candidato a alcalde. O sea, aquí realmente lo que causa en la población es una confusión terrible que nunca vamos a saber realmente qué pasó. Lo que sí es evidente es que hay un desacuerdo entre la ministra que se fue y el presidente de la República, que se está desgastando cuando él mismo despide a la ministra anterior porque le dio el carro a su hija y había pensado primero en solo llamarle la atención y la otra que pedía perdón y después la despidió como la despidió. Este tema de la ministra de Comunicaciones que no se dice realmente qué pasó y se vuelve muy difícil para la población estar adivinando. Entonces la población ya no le interesa. La población lo que quiere son resultados inmediatos y yo me reunía con un grupo de personas que precisamente para hacer análisis y me decía, mira, no son tontos, definitivamente no son tontos, a mí me parece que son demasiado listos, que podría ser que Jonathan Mincos, que es una persona muy inteligente, lo que esté seguro de que el presupuesto no va a pasar ahorita, ¿verdad? Pero ya abriendo los ojos de que el otro año entonces mi solicitud de presupuesto va a ser esta más lo que no me dieron este año y es una estrategia, puede ser, o sea, veamos las cosas de distintos puntos de vista y a veces nos vamos con la finta, hablando del fútbol como hablábamos antes y yo creo que se va quedando en el tintero, hay temas, el de la ministra no se puede quedar, tanto ella como el presidente nos deberían de aclarar más concreto qué fue lo que pasó realmente. Hay una mutua
acusación, digámoslo así, de que si pagó, no pagó, y que si el presidente ordenó pagar a quien no se debía de pagar y que tenían otro sistema de pago. Pero en todo caso, es un gobierno que dice que están en contra de la corrupción. Ese es un hecho a aclarar y a dejarlo, pero verdaderamente claro. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Yo creo que bien han dicho muchos en redes sociales, muchos analistas, que la corrupción también es no ejecutar y no administrar bien los recursos escasos que se tienen en el gobierno. En el caso de este problema o conflicto que pareciera más personal y económico que funcional, se advierte que el presidente, o a eso advirtió la ministra, daba una orden que no estaba de acuerdo a las normas que establecen la prioridad en los pagos. Y ella, como ministra, sabe, o sabía, cualquier funcionario, que firmando ella pagos por una orden presidencial, la que iba a enfrentar los antejuicios y las responsabilidades penales era ella, no el presidente. Bueno, para mí que ella ejecutó y cumplió lo que legalmente cumplía requisitos. Bueno, pero también hay otra acusación, Juan. Ella dice, yo tenía que pagarles porque de acuerdo a la ley tenía que pagarles. A la ley, dice ella, y a la prioridad de pagos que ya estaban calendarizados. Y es que ese es otro punto importante que mucha población desconoce. O sea, no es que, mire, estos 10 expedientes ya están y agarre los primeros que quiera, los primeros 3 o 5, no. Vienen haciendo cola meses y a veces hasta años, muchos proyectos que ya están terminados o que tienen que pagarse, y no puede el ministro más que decir, bueno, numerados por prioridad, finalizado el trámite del 1 al 50, voy por el 5, entonces toca el 6, 7 y 8, 9. Pero si el presidente me da la orden de que pague el 15, el 20 y el 25, es... O que no pague. O que no pague. Tema, yo soy la responsable y yo no lo voy a hacer. Pero bien, vamos ahora a un tema de relaciones internacionales, porque no quiero que lo dejemos. Dos temas particulares. Bueno, solo para terminar este rapidito, digamos, el tema de la corrupción. Si en algo hay que apoyar a ese gobierno, si de verdad la lucha es contra la corrupción, hay que exigirle que sea una lucha de verdad, porque si ella pagó algo que no tenía que pagar porque no cumplía los requisitos, hay que presentar la demanda, la denuncia ante el Ministerio Público y hacerlo público. O ella, la orden si el presidente le dijo una orden ilegal o algo, que lo haga público, porque entonces se va a seguir quedando todo en ese mal ambiente. Bien, vamos a relaciones internacionales. Se produce lo de China. Siempre Guatemala ha tenido una relación comercial con China, no diplomática, pero sí comercial. Siempre. Eso era de siempre. Nos compran macadamias, o sea, más o menos el total de lo que nos compra asciende como a $80 millones. O sea, insignificante, verdaderamente insignificante dadas las circunstancias y las exportaciones. De repente China para las exportaciones. Y pareciera que todo esto corresponde a la política del gobierno de estar dubitativo entre si Taiwán o China. Y entonces China como que quiere presionar un poco allí. ¿Se está manejando la situación con Taiwán y China de manera clara? No, es que regreso al tema de la comunicación. Que no hay una comunicación clara, digamos, de este gobierno, decir, porque o soy pro continuar mi relación 100% con Taiwán y no abrir la relación con China continental más que en la vía comercial y escasa como realmente la tiene. Que esa ya está. Que ya estaba. O soy un gobierno que va a hacer las cosas como la mayoría de países que están dejando la relación comercial con Taiwán, pero irse a las relaciones diplomáticas y con China continental, que es uno de los países más poderosos del mundo. No lo sabemos, porque al final no se aclara absolutamente nada. Otra vez no tenemos noticias de qué fue lo que pasó. ¿Pararon las exportaciones también o solo las importaciones? ¿Fue porque alguna promesa le hicieron durante la campaña y ahora que se fueron a la toma de posesión no me van a cumplir lo que me prometieron? No se sabe y eso es parte del problema. A ver, como si esto fuera poco, y esto tenemos segundos para responder, segundos, porque ya nos comió el tiempo. El presidente se va a Naciones Unidas, pero a ver, la toma de posesión de El Salvador, nuestro quizás segundo socio comercial más importante. Puede no gustarle el presidente de El Salvador, pero ¿era lo más adecuado eso?
Yo creo que como iba a ser uno más de los invitados y nadie le iba a poner atención, era innecesario que fuera. Así lo pudo haber pensado él y sus asesores. Y por eso dejó de ir, sin evaluar lo que usted está diciendo. Salvador no solo es uno de los principales socios comerciales con Guatemala, sino además una de las principales naciones centroamericanas que más inversión guatemalteca tiene desde hace muchos años. Entonces, ahí es prácticamente alguien que se ha manejado los últimos 20 años en la diplomacia, como el presidente Arévalo. Para mí es un craso error diplomático. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradezco mucho por su análisis y por su compañía acá en Estado de la Nación. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una excelente noche. Vuelan los segundos, ¿no? Vuelan los segundos. Los contenidos y opiniones